Si José Donil no cuenta los sueños a sus hermanos, José nunca se le altera la vida. Aquí hay gente a tu alrededor, que está a tu alrededor, que cuando tú cuentas algo, mira, tú le cuentas a alguien que Dios te va a dar la visa y la gente va a decir, pero ¿cómo Dios te va a dar la visa a ti? Pero si tú no tienes, tú no calificas para la visa. Nadie puede detener el propósito que Dios tiene contigo. No importa si estás en el valle, no importa si estás en el dolor. Hoy Dios te dice, levántate. No ha terminado contigo. Yo te llamé para cosas grandes. ¿Cuál ha sido el proceso más doloroso y más difícil, o uno de los procesos más difíciles que ha atravesado el profeta Alejandro Carranza en su ministerio? Las traiciones. Sé traicionado por las personas que tú le brindaste tu confianza, tu contacto, tus relaciones. Amén. Pero eso es necesario que sucede en los ministerios. Por eso nosotros no podemos cerrarnos a ayudar a muchas personas, porque siempre habrán malagradecidos y agradecidos. No es fácil, pero se puede salir. Cuando tú eres traicionado, tú tienes una experiencia para hablar, para decirle que te es necesario perdonar a esas personas que te han traicionado, para que tú puedas llegar donde Dios dijo que tienes que llegar. Lo primero que debemos de hacer cuando seamos traicionados por nuestros amigos es que tenemos que perdonarlo. No conviene tener resentimiento, no, odio, rencor en el corazón. No. Hay que hacer la manera de reconciliar con la persona y perdonarlo, bendecirlo y orar por él. Que Dios lo bendiga. Profeta, pero si hay posibilidad de volver nuevamente a tener el mismo núcleo de confianza que se perdió, si hay posibilidad de eso. Dios, el único que tiene esa capacidad es Dios. Tú hoy pecas ahora mismo y tú le dices a Dios ahora, perdóname, y Dios te perdona. Amén. Y después tú tienes que pagar tu consecuencia. Claro. Pero nosotros somos humanos. Quiere decir que eso nos cuesta. La persona tiene que también mostrar unos frutos de arrepentimiento, y con el tiempo la persona tiene que mostrar que ha cambiado, porque amén, no es fácil esa situación, no es fácil. Por eso es importante que si alguien te ha brindado su confianza, no se la traicione. Wow. Porque va a costar recuperarla. Eso no es fácil. Una palabra que tú quieras compartirnos y dejarnos de enseñanza en esta hora, aparte de las experiencias que ya has tenido, aparte de esas experiencias sobrenaturales que nos has hablado. El Señor me dio una palabra que se encuentra en el Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le liberará Jehová. Quiere decir, no importa lo que tú estás pasando hoy, no importa lo que vas a pasar, porque el Señor te dice en esta tarde, muchas son tus aflicciones, pero de todas ellas Jehová te va a librar. Quiere decir que Dios te va a dar la fuerza para que salgas de cualquier situación. A veces nosotros pensamos que la prueba era el final, y en el 2020 Dios me preparó porque me iba a llevar a las naciones. En el 2020 fue que Dios me llenó más de fe y yo pude entender que Dios me estaba llamando para cosas grandes. Entonces a mí me marcó, profeta Donil, la historia de José. ¿Sabes por qué? Porque José fue vendido por los mismos hermanos. Los hermanos de José pensaron que José no iba a ser un hombre bendecido. Ellos pensaron destruir los sueños de José. Pero sabe, profeta Donil, a mí me impacta a veces nosotros los predicadores, porque cuando yo estaba viviendo esta experiencia, el Señor a mí me reveló algo, porque a veces tú dices, no es bueno contar tus sueños, tus metas, pero a mí me llama la atención que si José Donil no cuenta los sueños a sus hermanos, José nunca se le altera la vida. Fue necesario que José contara sus sueños para que los hermanos se revelaran lo que ellos tenían dentro. Aquí hay gente a tu alrededor, que está a tu alrededor, que cuando tú cuentas algo, mira, tú le cuentas a alguien que Dios te va a dar la visa, y la gente va a decir, pero ¿cómo Dios te va a dar la visa a ti? Pero si tú no tienes, tú no calificas para la visa. Pero te tengo
traigo noticia. Cuando tú tienes una palabra de Dios, ¿sabe qué tenía José? José dentro de su espíritu tenía un sueño depositado por Dios. Y cuando él contó el sueño, no era el sueño de José, era el sueño de Dios. Entonces los hermanos de José dijeron, vamos a matarlo para destruir su sueño. Esto quiere decir que nadie puede detener el propósito que Dios tiene contigo. No importa si estás en el valle, no importa si estás en el dolor. Hoy Dios te dice, levántate. No ha terminado contigo. Yo te llamé para cosas grandes. Entonces los hermanos de José, profeta Adoní, lo metieron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. ¿Sabes por qué? Porque el propósito de Dios nadie lo puede matar. El propósito de Dios indetenible, el propósito de Dios imparable. Entonces los hermanos de José, la Biblia dice que lo vendieron para Egipto. Bendito sea el nombre del Señor, por 20 monedas de oro. A tu alrededor hay gente que te va a vender en el medio de tu crisis. Te van a abandonar, te van a cerrar las puertas, pero ¿sabe qué es la buena noticia? Que el texto dice que Jehová estaba con José en el medio de lo que José vivió. José vivió estaciones. Pasó la estación de Potifar, donde esta mujer, alabado, levantó una falsa calumnia en contra de él. Levantarán falsa calumnia en contra de ti para destruirte, pero Dios usará la calumnia para promoverte. Y José fue promovido, fue llevado a la cárcel, y cuando fue llevado a la cárcel, ahí estaba Dios con él, porque Dios está con nosotros en el medio del dolor, en el medio de las pruebas, en el medio de las lágrimas, de tu debilidad. Cuando tú dices no puedo más, Dios se olvidó de mí. José se sentía solo en la cárcel. Él pensó que Dios se olvidó de él, pero ¿sabes qué sucedió? Que José lo promovió, el don que tenía. Hoy Dios te dice, te entregó un ministerio. Levántate, te dice el Señor. Sacúdete, te dice el Señor. Entonces José en la cárcel comenzó a soñar también, porque ¿sabes por qué? Porque el hombre de propósito nunca se va a parar. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque esté en el desierto, el hombre de propósito en el desierto va a fluir también. Entonces José ahí reveló el sueño, le reveló el sueño al copero. Él le dijo el destino del copero, a dónde lo iba a poner el rey de Egipto. ¿Sabes por qué? Porque el destino de José no estaba en la boca de los hombres. El destino de José estaba en la boca de Dios. Y Dios me dijo, Alejandro Carranza, estoy usando la prueba para llevarte a tu destino profético. Te llevaré a las naciones de la tierra. Y me dijo, no vas a necesitar plata si no es fe. Entonces, ¿qué pasó con José? Que José llegó a su destino profético porque Dios le mostró a José hasta dónde lo iba a llevar. Muchas veces Dios no te va a mostrar por dónde te va a pasar. La gente que te va a cerrar la puerta, la gente que te va a traicionar, la gente que no va a creer en tu llamado. Pero el Señor te dice, el único que tienes que creer en lo que yo deposité en ti eres tú, te dice Dios. Y de esa manera Dios te va a usar. De esa manera pasó algo conmigo, que Dios comenzó a abrirme puertas por todo Colombia. Comencé a predicar por Sincelejo, comencé a predicar por Las Aguas, Valledupar, La Guajira. Dios me abrió puertas porque por la misericordia del Señor Dios me ha llevado por Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Antioquia, el Chocó, porque eso lo hace Dios. Cuando nosotros sabemos que el que nos llamó fue Dios. Por eso José, yo decía, ¿por qué José no se pudo rendir, Señor? Y el Señor me dijo, él no se rindió. ¿Sabe por qué no se rindió José? Suéltala. Esto está fuerte, profeta. Desata eso. Dios me dijo, porque cargaba mi propósito. Wow. Iba Sandalama Calla. Hombre de Dios que me estás viendo en las naciones, Dios te dice, no te vas a rendir, porque tú cargas mi propósito. Wow. Y Dios me dijo, Alejandro, el propósito es más grande que tu prueba. Wow. Y yo le dije, Señor, ¿por qué tú me dices eso? Porque pasó un tiempo de ayuno y oración tremendo en la cuarentena. O ayuno y oración corrida. Y el Señor me dijo, porque es necesario que viva la prueba. Porque si no eres probado, nunca serás promovido. Dije, Señor, pero tú ¿por qué nos pruebas? Porque es necesario. Porque quiero saber qué hay en tu corazón. Wow.
Porque en el medio de la prueba tú decides si sigues o te rindes. Y en esos momentos el Señor me ministró algo fuerte y me decía, la prueba son las oportunidades que yo uso para llevarte donde yo quiero. Amén. Poderoso. Eso está poderoso. Profeta, o sea de que hoy puedes ver el fruto de las traiciones, de las soledades, de las críticas. Hoy puedes ver el fruto de todos aquellos que no creyeron en tu ministerio. ¿Tuviste gente que no creyó? Amén. Mucho. No apostaban por ti. No. No llega ni a un lado. Wow. Pero cuando tú cargas el propósito de Dios, por eso Dios le preguntaba a Dios, ¿por qué José no se rindió? Wow. José tenía todo para rendirse y estaba solo. Y el Señor me decía, porque tenía mi propósito. Y siempre estuve con José. Entonces es interesante, profeta O'Neill, saber qué te dio Dios cuando tú descubres para qué te llamó Dios. Yo descubrí, porque como tú me preguntabas ahorita, son 4 años en el ministerio. Amén. Porque luché con Dios, porque eso servirle a Dios tiempo completo. Tiene que Dios llamarte, porque si no, vas a pasarla feo. Vas a fracasar. Tiene que ser Dios. Vas a pasarla feo. Tiene que ser Dios. Y por eso hoy le puedo decir a cualquier evangelista, si Dios te llamó al ministerio tiempo completo, Dios te va a respaldar hasta el día que te vayas de esta tierra. Y muchas veces Dios no te va a hacer millonario. Ya tú eres rico. Amén. Ya tú eres rico. Montarse en un avión, llegar en diferentes países, eso hay que tener finanzas, pero nosotros somos ricos. Por eso no te afanes para tener riqueza, porque cuando tú tienes el propósito de Dios, ellas te van a hacer. Se van a quedar. Profeta, un mensaje a las nuevas generaciones que se vienen levantando. Que se enfoquen en buscar a Dios, que se enfoquen a buscar la presencia de Dios, que no se enfoquen en el sobre, en el dinero, porque esto desvía al hombre de Dios. Wow. Dice la Biblia que por amor al dinero muchos fueron traspasados, grandes profetas, grandes hombres de Dios, perdieron el propósito de Dios. Quiere decir que nosotros sí podemos perder el propósito de Dios. Wow. El amor al dinero es malo. El amor al dinero es malo y nunca Dios te bendice. Nunca Dios te bendice porque el que ama el dinero ama este mundo. Dios mío. O sea, el dinero no es malo, pero poner el amor en el dinero sí es malo. Hay que aclarar eso porque el dinero, claro que se necesita. Es necesario, pero no colocar la mirada en el dinero, sino en el Dios que suple el dinero. Amén. Bueno, familia, yo creo que este espacio va a ser de mucha bendición para todos nosotros. De antemano, muchas gracias por ver el video. No olvides suscribirte, darle like, activa la campanita de las notificaciones y ahí en la caja de los comentarios déjanos tu opinión. Dios te bendiga, profeta. Gracias una vez más por estar con nosotros. Bendiciones. Bendiciones.